El amanecer teñía de tonos dorados los campos de la finca, donde Andrés trabajaba desde muy joven. Con 26 años, conocía cada rincón de esas tierras, y su conexión con ellas era más profunda que con cualquier otra cosa en su vida. Andrés era hijo de antiguos trabajadores de la finca, y su esfuerzo le había ganado el respeto de su empleador, don Esteban, un acaudalado terrateniente que lo trataba como parte de su familia. Don Esteban, un hombre robusto y de carácter firme, había pasado por momentos difíciles. Su esposa lo había dejado hace años, llevándose a su hija Lucía, quien apenas visitaba la finca. Andrés y Lucía solían ser amigos de infancia, compartiendo juegos entre los viñedos y riachuelos, pero los años los habían distanciado. Una mañana, mientras Andrés trabajaba en un tractor, escuchó la voz urgente de don Esteban llamándolo. Bajó rápidamente para encontrarse con una noticia que lo dejó sorprendido. Lucía regresaba a la finca. Andrés, quien tenía recuerdos vagos de la niña altiva y consentida que había conocido, no estaba seguro de cómo sería su reencuentro. Días después, el coche de Lucía llegó. Al verla descender, Andrés quedó sin palabras. Lucía ya no era una niña. Se había transformado en una mujer elegante y segura, pero con un aire de humildad que no recordaba. Su llegada trajo consigo una serie de eventos inesperados, pero lo más importante fue el momento en que Andrés salvó su vida. En un accidente que pudo ser fatal, Andrés arriesgó todo para salvar a Lucía de un tractor descontrolado. Ese acto heroico marcó un antes y un después en sus vidas. Don Esteban, agradecido y conmovido, propuso una unión que Andrés jamás hubiera imaginado. ¿Aceptaría Andrés casarse con Lucía y asumir juntos el futuro de la finca? Los días siguientes al accidente fueron un torbellino de emociones en la finca. Andrés, acostumbrado a la rutina y al trabajo duro, se encontraba ahora como el centro de atención. Don Esteban no dejaba de expresar su gratitud, mientras que Lucía, aún impactada por lo sucedido, parecía haber bajado todas sus defensas. Ya no era la joven altiva que Andrés recordaba, sino una mujer profundamente conmovida por el gesto de Andrés. Lucía comenzó a involucrarse más en las tareas de la finca, algo que sorprendió a Andrés. Su interés por aprender sobre la tierra y el funcionamiento de la propiedad era genuino. A menudo, los dos trabajaban codo a codo, compartiendo momentos que poco a poco los acercaban. Sus conversaciones iban desde temas triviales hasta recuerdos de su infancia, creando un puente entre el pasado y el presente. Una tarde, mientras supervisaban la cosecha de manzanas, Lucía se volvió hacia Andrés con una sonrisa sincera. «Siempre pensé que este lugar era aburrido, pero ahora entiendo su belleza», dijo, haciendo que Andrés sintiera una mezcla de orgullo y admiración por ella. Él no pudo evitar pensar que Lucía, con su cambio de actitud, había comenzado a ganar su respeto y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. En medio de todo, don Esteban observaba desde la distancia. Conocía bien a su hija y veía en Andrés no solo a un hombre capaz, sino también a alguien que podía proteger y amar a Lucía. El ambiente en la finca comenzaba a transformarse. Lucía no solo se adaptaba al estilo de vida rural, sino que lo abrazaba con entusiasmo. Por las mañanas, se la veía junto a Andrés, recorriendo los campos para verificar el progreso de los cultivos. Cada interacción entre ellos parecía cargada de una conexión que crecía día a día. Aunque no lo mencionaban, ambos sabían que algo especial estaba ocurriendo. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando una cerca que rodeaba el establo, el cielo comenzó a oscurecer con rapidez, anunciando una tormenta. Andrés sugirió que dejaran el trabajo para otro día, pero Lucía, decidida, respondió: «Podemos terminarlo antes de que empiece a llover. Confío en que juntos lo lograremos». Esa determinación, mezclada con la chispa en sus ojos, hizo que Andrés la mirara con renovada admiración. Cuando finalmente la lluvia comenzó a caer, ambos corrieron hacia el porche para refugiarse. Empapados, compartieron risas mientras se quitaban el barro de las botas. En ese momento de simplicidad, Andrés sintió una calidez que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Lucía, temblando ligeramente por el frío, le dijo: «Gracias por salvarme aquel día. No solo me salvaste, Andrés. Me enseñaste lo que es la verdadera valentía». Sus palabras lo tomaron por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, ella continuó: «Creo que nunca había conocido a alguien tan genuino como tú». Andrés la miró fijamente, sintiendo como sus emociones se desbordaban, pero decidió guardar silencio, temeroso de arruinar el momento. Con el pasar de los días,
Don Esteban observaba con satisfacción cómo Andrés y Lucía se complementaban. Aunque no lo decía abiertamente, el anciano terrateniente tenía un plan en mente. Una noche, mientras compartían una cena sencilla en la gran casa de campo, don Esteban dejó caer una propuesta inesperada. Andrés comenzó, mientras dejaba su taza de café sobre la mesa, he estado pensando mucho sobre el futuro de esta finca. Tú conoces esta tierra mejor que nadie, y Lucía también está aprendiendo rápido. Si un día esta propiedad va a prosperar, necesitará a 2 personas comprometidas que puedan cuidarla, juntos. Andrés, sorprendido, dejó el tenedor a un lado. Aunque respetaba profundamente a don Esteban, no esperaba escuchar aquellas palabras tan pronto. Lucía, que estaba sentada al otro lado de la mesa, alzó las cejas con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. «Padre, ¿qué estás sugiriendo?», preguntó, aunque en el fondo parecía intuir la respuesta. «Estoy sugiriendo que consideren formar un equipo, no solo en el trabajo, sino también en la vida», respondió don Esteban con una sonrisa sabia. «Andrés, eres como un hijo para mí, y sé que cuidarías de Lucía con todo tu corazón. Y Lucía, tú necesitas a alguien en quien confiar. Juntos serían invencibles». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa, pero no por rechazo, sino porque la idea despertó sentimientos que ambos habían estado intentando reprimir. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que Lucía, con un tono suave, respondiera, «No sé qué decir». El aire en la habitación estaba cargado de tensión, pero no era incómoda, sino más bien la expectación de algo inevitable. Andrés decidió tomar la palabra, aunque su corazón latía con fuerza. «Don Esteban, usted sabe cuánto respeto le tengo, y también cuánto amo esta finca. Pero no puedo tomar una decisión tan importante sin saber qué piensa Lucía». Lucía lo miró, sorprendida por su sinceridad. Por un momento, la joven parecía estar procesando las emociones que se agitaban dentro de ella. Finalmente, con un suspiro, dejó su taza en la mesa y respondió, «Andrés tiene razón. Esto no es algo que pueda decidirse por impulso». Don Esteban asintió, pero su sonrisa no desapareció. «Lo entiendo. Pero les pido que consideren lo que he dicho. A veces, el destino necesita un pequeño empujón». Dicho esto, se levantó de la mesa y dejó a los 2 jóvenes a solas. El silencio que siguió fue interrumpido solo por el crujido de la madera bajo los pasos de don Esteban. Andrés y Lucía permanecieron sentados, ambos evitando la mirada del otro al principio. Finalmente, Lucía rompió el silencio. «¿Qué piensas tú de todo esto?», preguntó, mirándolo con curiosidad genuina. Andrés dudó un momento, pero luego respondió con sinceridad. «Creo que tu padre quiere lo mejor para ti, y para la finca. Pero no haría nada que tú no quisieras». Los días siguientes transcurrieron con normalidad en la finca, aunque la propuesta de don Esteban seguía flotando en el aire. Tanto Andrés como Lucía intentaban actuar como si nada hubiera pasado, pero ambos sabían que algo había cambiado. Las miradas que compartían ahora estaban llenas de una nueva complicidad, un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras supervisaban la reparación de uno de los cercados, Lucía tomó la iniciativa. «Andrés, he estado pensando mucho en lo que dijo mi padre», comenzó, mientras apretaba un nudo en la cuerda con manos firmes. «Él tiene razón en algo. Este lugar necesita un equipo. Y no puedo imaginar a alguien mejor para liderarlo conmigo que tú». Andrés dejó de trabajar y la miró con sorpresa. «¿Estás diciendo que?», preguntó, sin atreverse a completar la frase. Lucía sonrió, un gesto tímido pero decidido. «Estoy diciendo que no me importaría intentarlo. Pero no porque sea lo que mi padre quiere, sino porque siento que contigo todo parece posible». Las palabras de Lucía hicieron que el corazón de Andrés se acelerara. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro junto a ella, no solo como compañeros de trabajo, sino como algo más. Con una sonrisa sincera, respondió, «Yo también siento lo mismo. Si estás dispuesta, estoy dispuesto a darlo todo». El sonido de un trueno a lo lejos anunció el inicio de una tormenta, pero ninguno de los 2 se movió. Bajo el cielo gris, sellaron su promesa con una mirada que lo decía todo. Si esta historia te está emocionando, suscríbete al canal para más relatos como este. No olvides dejarnos tus comentarios. Con el tiempo, la conexión entre Lucía y Andrés se fortaleció, y su relación se volvió evidente para todos en la finca.
Don Esteban, aunque no presionaba, observaba con una sonrisa satisfecha cómo los dos trabajaban codo a codo, transformando la propiedad en un lugar aún más próspero. La colaboración entre ellos no solo era productiva, sino también llena de una armonía que nadie había visto antes. Una noche, mientras caminaban juntos por los viñedos bajo un cielo estrellado, Andrés reunió el valor para hablar desde el corazón. Lucía, desde que regresaste, todo ha cambiado para mí. Nunca imaginé que sentiría esto, pero ahora estoy seguro de que te amo. Lucía se detuvo, sorprendida por la confesión. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y emoción. Andrés, tú has sido la persona más constante y genuina en mi vida. Yo también te amo. Las palabras fluyeron como un río, sin miedo ni dudas, sellando un vínculo que había tardado años en florecer. En los días siguientes, don Esteban notó que ambos parecían más unidos que nunca. Una tarde, mientras supervisaban la cosecha, se acercó a ellos con una gran sonrisa. Sabía que ustedes dos serían perfectos juntos, dijo, palmeando a Andrés en el hombro. Ahora solo falta una cosa para que esta finca tenga un futuro sólido. Andrés y Lucía intercambiaron una mirada, sabiendo exactamente a qué se refería don Esteban. Aunque la idea los emocionaba, también los llenaba de una sensación de responsabilidad. Finalmente, llegó el día en que Andrés decidió dar el siguiente paso. Con la ayuda de don Esteban, preparó una cena especial en el porche de la casa principal. Bajo un cielo iluminado por miles de estrellas, Andrés se armó de valor y se arrodilló frente a Lucía. Lucía, quiero que sepas que mi amor por ti va más allá de las palabras. Quiero construir un futuro contigo, aquí en la finca que tanto significa para ambos. ¿Te casarías conmigo? Lucía se quedó sin aliento. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía con entusiasmo. Sí, Andrés. Por supuesto que sí. Los empleados, que habían estado espiando desde la distancia, estallaron en vítores y aplausos, llenando el aire con una alegría contagiosa. El compromiso marcó un antes y un después para todos en la finca. Juntos, Andrés y Lucía comenzaron a planificar no solo su boda, sino también el futuro de la propiedad. Cada decisión que tomaban se basaba en su amor por la tierra y su deseo de honrar el legado de don Esteban. Mientras tanto, la salud de don Esteban comenzaba a mostrar signos de mejora. El apoyo de Lucía y Andrés parecía haberle dado nuevas fuerzas para enfrentar sus tratamientos. Una mañana, durante el desayuno, comentó con una sonrisa, parece que el destino sabía lo que hacía cuando los unió. La planificación de la boda fue un evento que unió a todos en la finca. Los trabajadores, que veían a Andrés y Lucía como una pareja inspiradora, se ofrecieron a ayudar en cada detalle. El jardín principal se transformó en un paraíso floral, con arcos de madera decorados con flores silvestres y bancos rústicos para los invitados. Todo estaba impregnado del espíritu de la finca, autenticidad, belleza y amor. Don Esteban, aunque todavía recuperándose, se involucró en los preparativos con entusiasmo. Esta boda no solo es una celebración de su amor, dijo en una ocasión, también es un renacimiento para esta finca. Con ustedes liderándola, estoy seguro de que el futuro será brillante. El día de la ceremonia llegó bajo un cielo despejado. Lucía caminó hacia Andrés, acompañada por don Esteban, quien, contra todo pronóstico, logró mantenerse firme. Vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, su sonrisa reflejaba la felicidad que sentía. Andrés, de pie junto al altar improvisado, parecía casi sin aliento al verla. Cuando llegaron al altar, don Esteban entregó la mano de Lucía a Andrés con lágrimas en los ojos. «Cuídala siempre», dijo, su voz cargada de emoción. Andrés asintió solemnemente, sabiendo que esas palabras llevaban consigo un profundo significado. La ceremonia fue hermosa, llena de risas, lágrimas y promesas sinceras. Los votos que intercambiaron hablaron de amor, respeto y el compromiso de cuidar no solo de ellos mismos, sino también de la finca que los había unido. Con su matrimonio sellado, Andrés y Lucía comenzaron una nueva etapa en la finca. Los primeros meses estuvieron llenos de desafíos, pero también de momentos de alegría y aprendizaje. Juntos, implementaron nuevas ideas para mejorar la producción y garantizar la sostenibilidad de la propiedad. Andrés, con su experiencia, lideraba las operaciones diarias, mientras que Lucía aportaba su visión fresca e innovadora. Don Esteban, aunque cada vez más débil, observaba con orgullo cómo su hija y su yerno trabajaban juntos.
Nunca había visto la finca tan viva, comentó un día mientras disfrutaba de un té en el porche. Ustedes han logrado lo que yo siempre soñé, hacer de este lugar un hogar, no solo un negocio. La relación entre Andrés y Lucía también florecía. Sus días estaban llenos de risas, conversaciones profundas y un amor que parecía fortalecerse con cada obstáculo superado. Los trabajadores notaban cómo su relación inspiraba a todos, creando un ambiente de camaradería y compromiso. Una tarde, mientras Lucía y Andrés recorrían los viñedos, ella se detuvo para observar el horizonte. Andrés, esto es lo que siempre quise, aunque no lo sabía. Un lugar donde pueda ser yo misma, rodeada de personas que amo. Andrés tomó su mano y respondió con una sonrisa. Y yo siempre quise encontrar a alguien con quien compartir todo esto. Ahora sé que ese alguien eres tú. Sus palabras, aunque simples, capturaban la esencia de lo que habían construido juntos. Una vida llena de amor, propósito y raíces profundas. Los años pasaron, y la finca prosperó bajo el liderazgo de Andrés y Lucía. Su dedicación y amor no solo transformaron la propiedad en un lugar más productivo, sino también en un espacio lleno de vida y calidez. La pareja no solo trabajaba duro, sino que también encontraba tiempo para disfrutar de los pequeños momentos. Cenas bajo las estrellas, paseos al atardecer y largas conversaciones en el porche. Don Esteban, aunque físicamente más débil, seguía siendo el corazón de la familia. Pasaba las tardes con sus nietos, dos pequeños que llenaban la finca con risas y travesuras. El mayor, Esteban, llevaba el nombre de su abuelo, mientras que la pequeña Isabel tenía la dulzura y curiosidad de su madre. Don Esteban les contaba historias sobre la tierra, la historia de la familia y cómo todo comenzó gracias al coraje de Andrés y el regreso de Lucía. Una tarde, mientras todos disfrutaban de un picnic bajo un gran roble, don Esteban, con los ojos brillantes, habló: «Verlos a todos aquí es más de lo que alguna vez soñé. Esta finca está en las mejores manos posibles. Andrés, Lucía, ustedes han creado un legado, y estoy seguro de que nuestros nietos continuarán con esto». Las palabras de don Esteban emocionaron a todos. Era un recordatorio del viaje que habían emprendido juntos, superando obstáculos y encontrando el amor en el lugar menos esperado. La finca se había convertido en más que un hogar, era el símbolo de su unión y su fuerza. El tiempo parecía detenerse en la finca, donde cada estación traía nuevos desafíos y bendiciones. Andrés y Lucía se convirtieron en pilares de la comunidad, ayudando a otros granjeros a implementar prácticas sostenibles y creando un mercado local donde los productos de la finca se vendían con orgullo. Su historia de amor y dedicación se había convertido en inspiración para todos. Una tarde, mientras Lucía preparaba un pastel en la cocina y los niños jugaban en el jardín, Andrés entró con una cesta de manzanas recién cosechadas. La luz del sol entraba por la ventana, bañando la escena con un resplandor dorado. «Nunca pensé que la vida podría ser tan perfecta», dijo Andrés mientras dejaba la cesta en la mesa. Lucía lo miró con una sonrisa. «Es porque estamos juntos. Eso lo hace todo perfecto». Don Esteban, sentado en su silla en el porche, escuchaba la risa de sus nietos y la conversación de su hija y yerno. Aunque sus días estaban contados, sabía que había cumplido su propósito. Cerró los ojos por un momento, disfrutando de la brisa que traía consigo el aroma de la tierra que tanto amaba. Esa noche, don Esteban se despidió en paz, rodeado de su familia, dejando un legado de amor, trabajo y fortaleza que viviría en cada rincón de la finca. La finca continuó prosperando, cuidada por las manos amorosas de Andrés y Lucía. Sus hijos crecieron aprendiendo el valor del trabajo y la importancia de las raíces familiares. Cada generación llevó consigo la lección más importante. El amor y el sacrificio son la base de todo lo valioso en la vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y comparte tus pensamientos en la cruda realidad. No olvides suscribirte para más relatos llenos de emoción y significado. Nos vemos en el próximo vídeo, que ya aparece en tu pantalla.